Fijaos, a veces las historias no terminan para nada como empiezan. Hoy vamos a ver una que, en pleno corazón de Madrid, pasó de ser una celebración a una protesta en toda regla. Así, de un momento a otro. Lo que empezó como un grito de alegría por noticias que llegaban de muy lejos, se convirtió en un clamor de indignación local. ¿Y qué lo cambió todo? Pues un único cántico. Este es el cántico. Sí, este que veis en pantalla. Son solo unas pocas palabras, pero, creedme, se hicieron virales en cuestión de minutos desde la Puerta del Sol. Y con ellas se preparó el terreno para el gran enigma de esta historia. Y aquí viene la paradoja, lo que de verdad llama la atención. Toda esa gente no se había reunido para protestar contra el presidente del gobierno. ¿Qué va? Ni mucho menos. Entonces la pregunta es obvia. ¿Qué hacían realmente allí? Venga, vamos a meternos de lleno para entender cómo un evento que iba sobre Venezuela dio un giro de 180 grados para acabar centrándose en la política de aquí, en la política española. A ver, la razón por la que miles de venezolanos estaban en la Puerta del Sol en un principio no tenía absolutamente nada que ver con la política española. Fue literalmente una explosión de alegría, de euforia pura, que se desató por unas noticias que llegaban desde el otro lado del Atlántico. Pues mirad, corrió el rumor, la noticia de que Estados Unidos había detenido a Nicolás Maduro. Para miles de personas esto era el fin de una dictadura de casi 30 años. Así que, ¿qué hicieron? Se lanzaron a la calle a celebrarlo. El ambiente que se vivía era de pura emoción. Era un momento que para ellos era histórico, simbólico, algo enorme. Y es justo aquí donde la historia pega un volantazo. Vamos a ver el momento exacto en el que toda esa energía y sobre todo el propósito de la concentración se transformó por completo. El foco cambió de una forma radical. La celebración por la supuesta caída de Maduro en Caracas de repente se paró en seco. Y toda esa energía, toda esa euforia se redirigió, se canalizó en una protesta llena de indignación contra el gobierno aquí en Madrid. Vale, pero entonces, ¿de dónde sale toda esa ira repentina contra el gobierno español? ¿Por qué ese cambio? Aquí es donde la cosa se pone más interesante y pasamos de contar el qué pasó a entender el por qué pasó. Ojo que esto no era un simple desacuerdo político, no, era algo que iba mucho más allá, algo mucho más profundo, un sentimiento de traición, la sensación de haber sido, completamente abandonados por el gobierno de España. Y acusación principal es esta, tal cual se lee: cómplice político y moral del chavismo. Son palabras muy duras, ¿eh? Y son el núcleo, la razón de ser de toda la indignación que estalló en esa plaza. Claro, desde su punto de vista, el gobierno español no era un observador neutral, y ya está. No. Lo veían como un cómplice activo que, según ellos, llevaba años sosteniendo al régimen venezolano. Y este sentimiento, claro, no salía de la nada. Se basaba en una lista, para ellos, bastante larga de agravios. Acusaban al Partido Socialista de ignorar las violaciones de derechos humanos, de pasar por alto la persecución política. Vamos, en resumen, de haber estado mirando para otro lado durante muchísimos años. Y toda esta frustración al final llevó a los manifestantes a plantear una elección geopolítica súper clara. Para ellos, había llegado el momento de tomar partido, de elegir un bando. Para que nos hagamos una idea de la profundidad de su enfado, de su agravio, hay que entender bien este número. 27 años. Ese es el tiempo, 27 años que, según los manifestantes, los partidos socialistas europeos han mantenido lo que ellos llaman un silencio cómplice, un silencio ante la represión, el exilio y la miseria en Venezuela. Así que ante esta situación, la elección para ellos era bastante clara. Por un lado estaba Estados Unidos, que sí, reconocían que tenía sus propios intereses petroleros, pero que ofrecía democracia y libertad. Y por el otro lado, pues China, Rusia e Irán, a los que acusaban directamente de apoyar lo que ellos calificaban como una dictadura asesina. Y su elección fue inequívoca, clarísima. Preferían aliarse con Estados Unidos a cambio de libertad antes que seguir bajo la influencia de esa otra alianza. Como es lógico, todo este estallido tuvo sus consecuencias. Vamos a analizar un poco el impacto político que tuvo este mensaje, un mensaje lanzado nada más y nada menos que desde la Puerta del Sol. El resultado se describió como una bofetada política en toda regla. La verdad es que es una imagen muy potente, ¿no? Y un mensaje muy directo que, para el gobierno, es muy difícil de ignorar. Al final, lo que este evento deja clarísimo es que la diáspora venezolana se ha convertido en un nuevo actor político aquí, en España. Y es un desafío inesperado y además muy personal para el gobierno, porque no es una voz cualquiera, es la voz de quienes han sufrido en sus propias carnes aquello que denuncian. Y todo esto
Al final nos deja con una reflexión. Cuando una comunidad de la diáspora encuentra su voz y la levanta con esta fuerza, ¿cómo debería reaccionar una democracia? ¿Estamos realmente preparados para escuchar estas voces? ¿O su eco se acaba perdiendo en medio de todo el ruido del debate político del día a día? Ahí queda la pregunta.